Umbral informativo, donde dos profesionistas de la comunicación lo mantendremos informado. Umbral informativo, comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Umbral informativo. Los saluda Dora Garrido y Valquiria Lara, quienes dan nuevamente las gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos como invitada a la psicóloga Frida Gálvez, quien es psicóloga clínica y tanatóloga. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Al contrario, gracias por participar. Bueno, pues nos gustaría platicar de lo que es el estrés y cuántos tipos de estrés hay, sobre todo ahorita que ya estamos regresando, por decirlo así, a la vida normal. Así es, bueno, hablando específicamente del estrés laboral, el estrés es un enemigo contra el que luchamos la mayoría de la población y que se incrementa debido a la incapacidad que muchas personas tienen para identificarlo. Y que además, como no lo saben, lo retroalimenta. Pero el estrés o la ansiedad es una emoción normal, natural de todas las personas, como cualquier otra, ¿sí? Como la alegría, la tristeza, el enojo, en fin, forma parte de nuestro paquete de emociones. Y es completamente normal. Y además hay un nivel en el cual es muy funcional, porque nos sirve para ponernos las pilas, para activarnos, para desarrollar nuestro trabajo en tiempo y forma, ¿sí? Y si nos mantenemos en ese nivel, digamos, vamos a ser muy funcionales. Cuando ese nivel de estrés rebasa los límites, es cuando ya no es funcional porque justamente nos impide desarrollarnos en nuestro trabajo, pues de manera adecuada, porque empezamos a sentirnos mal, ya sea físicamente o emocionalmente. Claro. Perdón, ¿y cómo la gente se puede dar cuenta de que tiene algún síntoma del estrés laboral? Bueno, los síntomas ya propiamente se manifiestan con algunos malestares físicos, dependiendo de cada persona. Algunas personas pueden manifestar migrañas o gastritis, colitis, dermatitis, en fin, cada persona lo va a manifestar de diferente forma, pero cuando ya empezamos a tener algunos síntomas físicos o demasiada preocupación, estamos en casa y estamos pensando en el trabajo, en lo que tenemos pendiente, en esas cargas excesivas que no terminamos, o que nos quita el sueño incluso, ahí ya podemos estar hablando de que ese estrés está rebasando el límite. Claro, aquí hablamos de un estrés, por así decirlo, positivo. ¿En qué momento se rebasa la línea de lo positivo a lo negativo, por decirlo así, allá al estrés fuerte, ¿no? Así es. Hay algunos factores que me gustaría mencionarles en donde empezamos a rebasar ese límite sin darnos cuenta, ¿sí? Porque la línea es muy delgada y además está normalizado, ¿sí? Porque social y culturalmente es el mensaje que hemos aprendido y lo normalizamos. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dedico al trabajo en comparación con mi vida personal? ¿Sí? A veces le voy robando tiempo a mi vida personal y paso demasiado tiempo en el trabajo, aún después de mi horario, ¿sí? Me quedo horas extra, aunque no me las paguen, pero si tengo mucho trabajo, digo, no, me tengo que quedar porque tengo que terminar. O me llevo trabajo a casa y me desvelo trabajando, o me llevo trabajo a casa el fin de semana y ya no descanso. Ya le robo ese tiempo a mi vida personal y el poco tiempo que le dejo, pues no es de calidad, ¿sí? Para compartir con mi familia y para descansar, porque todos necesitamos descansar. Ese sería uno de los factores que es muy sutil, pero que empezamos a hacerlo y después ya se nos hace una costumbre, ¿sí? Claro. Otro factor, por ejemplo, es la inseguridad sobre mi situación laboral. Si yo tengo miedo de perder el trabajo, si tengo miedo de que me despidan o de que me llamen la atención o de que contraten a alguien más que me puede quitar el puesto, en fin, empiezo a
pues aceptar enormes cargas de trabajo, empiezo a aceptar condiciones que no son favorables, a lo mejor una paga que no va acorde con lo que yo hago, ¿sí? Y entonces ahí ese miedo, esa inseguridad sobre mi situación laboral me hace entrar en esa dinámica y eso me va a generar también mucho estrés. Uh-huh. Otro factor es el ambiente laboral o el mal ambiente laboral, ¿sí? La actitud de los compañeros, pues a veces no es muy buena, a veces no me llevo bien con todos o no me siento aceptada o aceptado por los demás compañeros. A veces incluso puedo sentir que sufro discriminación o algún acoso, ¿sí? No me siento perteneciente a ese grupo. Y eso también me va a generar mucho estrés. Otro factor también es el no sentirme valorado en mi trabajo, ¿sí? El no sentirme reconocido por mis jefes, por mis compañeros. Me empiezo a sentir como incapaz de realizar ese trabajo, de que no soy bueno, de que no me lo reconocen o que todo lo que hago no es suficiente, ¿no? Hay una sensación a veces en las personas de que nunca es suficiente, por más que hago, no es suficiente. Y eso también me va generando mucho estrés. Uh-huh. Otro factor es la falta de motivación en el trabajo. No sentirme recompensado, ¿sí? Económicamente por lo que yo hago, ¿sí? A veces estoy trabajando y siento que me pagan muy poco, pero bueno, finalmente estoy ahí porque lo necesito. O no tengo interés en mi trabajo, no me representa algo importante, algo que me apasione, que me guste, eh, y eso me va creando una desmotivación importante, ¿sí? Muchas personas deciden replantearse la situación laboral cuando ya se empiezan a sentir muy desmotivados y algunas pues se atreven, porque no es fácil tomar la decisión de decir, esto no me gusta, aquí no estoy bien, no me siento motivado, no me siento valorado, me voy, ¿sí? Busco alguna otra oportunidad o incluso cambian de giro con mucho miedo, pero se atreven. Y después, al tiempo, se dan cuenta que fue la mejor decisión que pudieron tomar, porque ahora están mejor, ahora se sienten más felices. Pero no todos lo hacen. Desgraciadamente, muchas personas pues se quedan ahí, ¿no? Por el miedo, porque lo necesitan y pues están ahí como acostumbrados, como sobreviviendo nada más el día a día. Yo creo que eso pasa ahorita más con la pandemia, ¿no? La gente no está como muy segura de su empleo porque hay cierres de empresas, hay despidos, hay infinidad de situaciones que hacen que la gente no tenga esa seguridad de pertenencia al ámbito en el que están trabajando, ¿no? Así es, y con esto del home office también se rebasa la línea de cuánto tiempo le dedico a mi vida personal eh, o al trabajo, porque estamos en casa, estamos trabajando pues prácticamente todo el día y ahí la línea es muy delgada, ¿no? Y entonces empiezo a robarle mucho tiempo a mi vida personal y a dedicársela al trabajo. En el caso, digamos que no se puede cambiar ni de trabajo, ni se puede pedir incremento de salario, qué sé yo, ¿qué es lo que recomiendan los especialistas? O sea, ¿qué procede? ¿Cómo puedo yo evitar caer en una complicación mayor? Bueno, el primer punto sería identificar estos factores, porque, repito, muchas personas ni siquiera los identifican y se normaliza, ¿no? Las personas piensan, bueno, pues es normal tener estrés en el trabajo, nadie es feliz completamente en su trabajo y se normaliza, ¿sí? Y nos vamos adaptando a esa situación. Entonces, identificarlo es lo primero, ¿sí? Darme cuenta si yo lo estoy haciendo, si estoy cayendo en esto y lo estoy retroalimentando, pues parar, disminuir, ¿sí? O modificar lo que tenga que modificar para bajar mi estrés en el trabajo. Otra cosa es, bueno, yo les voy a sugerir algunas rutinas que podemos implementar para ayudarnos a reducir el estrés. Digamos que si el estrés ya me implica
perdón, si el trabajo ya me implica un estrés, hay otro estrés que es el estrés personal, ¿sí? Es el estrés que yo ya llevo al trabajo, ¿sí? El estrés, pues, por mis malos hábitos o mi estilo de vida con el cual yo ya llego al trabajo, ¿sí? Y bueno, eso ya se va a incrementar. Por ejemplo, hay personas que se levantan tarde, ¿sí? Entonces, desde el primer instante del día ya van tarde al trabajo, ya están con prisa, no les dio tiempo de desayunar o de llevarse un lunch, en fin, ya llegan súper estresados al trabajo, ¿sí? Más todo a lo que se van a enfrentar durante su jornada laboral. Entonces, algunas rutinas que yo les voy a sugerir, debemos implementar rutinas antes de llegar al trabajo, rutinas durante la jornada laboral y rutinas después del trabajo para desconectarme, ¿sí? Eso es muy importante y eso me va a ayudar al menos a reducir mi estrés personal. Uh-huh. Claro. Entonces, por ejemplo, las rutinas antes de ir al trabajo sería levantarme temprano, ¿sí? Por lo menos una hora antes de lo que acostumbro, para que me dé tiempo, pues, de bañarme, arreglarme, desayunar y llegar a mi trabajo con calma, con tranquilidad, ¿sí? Llegar relajado. Uh-huh. Que me dé tiempo también de prepararme un lunch o de comprar lo que necesite comprar en el camino, en fin. Uh-huh. Esa sería como la rutina antes de llegar al trabajo para reducir el estrés. Después, durante el trabajo, también hay ciertas rutinas, como por ejemplo, organizar mi día, ¿sí? Todo lo que yo tenga por hacer, es bueno tenerlo por escrito. Manejar una agenda, ¿sí? O un calendario o alguna aplicación digital en donde yo pueda estructurar mis actividades, me va a ayudar mucho para organizar mi día y mi tiempo, ¿sí? Priorizar las responsabilidades también, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? ¿Por dónde voy a empezar hoy? En fin, delegar. Eso también es muy importante. A veces sentimos que nadie puede hacer las cosas mejor que yo y entonces me lleno de actividades, me saturo, ¿sí? Cuando puedo delegar, debo de confiar también en las demás personas, en los compañeros de trabajo y delegar a quien le pueda delegar ciertas actividades. Bien. Otra actividad dentro de la rutina del trabajo es tener mi área organizada y ordenada, ¿sí? Que mi escritorio esté organizado, esté limpio, que no esté lleno de montañas de papeles, ¿sí? Mis cajones del escritorio, mi librero que estoy viendo ahí enfrente con todos los folders cayéndose. No, eso me da una sensación de caos, ¿sí? Claro. Si yo tengo caos en mi ambiente físico, pues también me da una sensación de caos mentalmente. Entonces, por el contrario, si yo tengo todo mi área organizada y ordenada, me da una sensación de paz y de tranquilidad. Uh-huh. Entonces, es importante ordenar mi espacio físico. Hacer pausas durante mi jornada laboral, ¿sí? No sé, se recomienda hacer una pausa de 10 minutos, de 10 a 15 minutos cada 2 o 3 horas, ¿sí? En donde yo pueda, pues, levantarme, caminar un poquito, estirarme, ¿sí? Ir al baño, tomar agua, comerme una fruta, en fin, ¿sí? Esas pausas que son muy necesarias y que a veces no hacemos. Tenemos tanto trabajo que decimos, no, no puedo, y me sigo todo el tiempo trabajando y a veces ni siquiera me doy el tiempo de tomar agua o de comer algo. Claro. Entonces, esas pausas son muy necesarias. Hay algunas empresas que permiten tener música, ¿sí? Eso también es muy bueno, tener música relajante. Si no tienen, digamos, esta música ambiental y a mí se me permite tener mi música personal, pues ponerla a un volumen bajo, pero eso me va a ayudar también a estar tranquilo, a sentirme más relajado. Esas serían las rutinas durante el horario de trabajo. Y es muy importante también tener unas rutinas para desconectarme del trabajo. Eso. Una vez que salgo, ¿sí? No llevarme todo ese estrés a casa. Llegar a casa
Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? O darme un baño, o algunas personas salen a pasear a su perrito, uh-huh, o sentarme a escuchar un poco de música, en fin, actividades que me desconecten completamente del trabajo. Ya estando en casa, no hablar del trabajo, ¿sí? Es más, poner mi celular en silencio o apagarlo, ¿sí? Ujú. Finalmente, nadie se muere, ¿no? Si no eres médico, nadie se va a morir si te hablan y no contestas del trabajo. Y además, ya no estás en horario del trabajo. Entonces, desconectarme completamente del trabajo, eso también es muy importante para reducir el estrés. Bien. Perdón, pero estas rutinas son más para trabajadores administrativos, yo diría, pero para los trabajadores obreros que están enfrente de una máquina, que tienen tiempos, ¿cuáles podrían ser las rutinas? Pues básicamente sería lo mismo, ¿sí? A lo mejor si estás enfrente de una máquina, pues no te va a servir mucho la música porque ni la vas a escuchar, ¿sí? Pero sí puedes tomarte pausas, uh-huh. Sí puedes tomarte las pausas, sí puedes tomar tu lunch, tomar agua, y lo mismo, llegar temprano para no llegar con esta sensación de prisa, de angustia, ¿sí? E igualmente, las rutinas para desconectarte del trabajo serían básicamente las mismas para cualquier trabajador. Claro, licenciada, me gustaría que nos platicara un poquito sobre el burnout, el síndrome de burnout. ¿Qué es? Digamos, yo sé que se llega hasta el límite del estrés y ya entraría en ese síndrome, pero si no hemos detectado que tenemos estrés, pues mucho menos el síndrome, ¿o cómo sería esto? Así es básicamente esto de lo que hemos hablado, este estrés llevado al límite, más la sensación que tiene la persona de que tiene que rendir al máximo, al 100%, ¿sí? En el tiempo que sea, porque por eso se rebasa el límite, ya sale de su horario normal, uh-huh, pero tiene que dar el máximo, es esta sensación de tengo que dar el máximo, tengo que ser el mejor, de autoexigirse, ¿sí? No nada más recibir la exigencia pues del patrón o de los jefes, sino hay una autoexigencia de que tengo que dar lo máximo, tengo que ser el mejor, tengo que hacerlo todo perfecto, ¿sí? Este perfeccionismo que me lleva a estos niveles muy elevados de estrés, en donde ya empezamos a tener síntomas físicos, problemas para dormir e incluso empezamos a desarrollar enfermedades, ¿sí? En donde ya la preocupación por el trabajo es excesiva, estando donde esté, ¿sí? No importa si no estoy en mi ambiente laboral, si estoy en casa, incluso si me fui de vacaciones, hay una preocupación excesiva por el trabajo. El trabajo ocupa casi el 100% de mi tiempo y de mi preocupación, de mi pensamiento, ¿sí? Y nos lleva a niveles extremos en donde hay una afectación ya en mi salud, llámese física, ¿sí? O emocional. Ahí estamos hablando del síndrome de burnout. Ok. Perdón, y por ejemplo, hay quienes también sufren de acoso laboral y esto genera estrés laboral. Así es, así es. Desgraciadamente se da mucho, ¿sí? Se da mucho los malos tratos que la persona acepta o permite por este miedo a perder el trabajo, ¿sí? O incluso acosos de tipo sexual también. Uh-huh. Bueno, pues aquí la responsabilidad de la persona, del trabajador, es denunciar, ¿sí? Esa es parte de su responsabilidad, no permitirlo por el miedo a perder el trabajo. Hay que denunciar, ¿sí? Porque no hay otra manera de pararlo, ¿sí? Y desgraciadamente muchas veces, pues, por temor a las represalias, a las consecuencias, no lo hacen. Claro. Licenciada, ¿qué pudiéramos hacer para activar nada más ese estrés positivo, ese estrés que nos prende la pila, pero sin caer en el estrés negativo? Bueno, yo creo que, como ya lo dije hace unos minutos, están muy pendientes a estos factores en los que vamos cayendo y vamos retroalimentando porque no somos conscientes.
Entonces, observarnos, estar muy pendiente, ¿no? De llegar a tiempo para llegar relajados, de cumplir mi horario laboral y no decir, me voy a quedar, tengo mucho trabajo. No, ya es hora de irme, me voy porque también necesito descansar, porque también tengo una vida personal, ¿sí? Me voy. Entonces, no me llevo trabajo a casa, ¿sí? No estoy preocupada en casa por el trabajo. En fin, todos estos factores de los que ya hablé, estar muy pendientes y observarme para no caer en ellos y no retroalimentarlos, sino pararlos. Y en cuanto yo los identifique, los tengo que parar. Muy bien. Hay empresas, perdón, hay empresas que se han dado cuenta de este síndrome y les dan a sus trabajadores una pausa de 10 o 15 minutos para hacer ejercicio dentro de ellos, ¿no? Así es, sí. Son las pausas activas, ¿sí? Son las pausas activas que ahora afortunadamente se están llevando a cabo en algunas empresas e incluso hacen algún tipo de activación física, ¿no? Alguna rutina de baile o algunos ejercicios en esas pausas activas, como en la escuela lo hacen con los chicos, igual. El recreo, digamos. Así es. Pues, licenciada, la verdad es que nos deja una tarea muy grande que es observarnos y que pocas personas los llegamos a hacer. Estar al pendiente para no caer en esos errorcitos ni crearnos un estrés negativo. Y bueno, Así es. el tiempo se nos acabó, pero le agradecemos muchísimo todos estos consejos. Sabemos que sigue con su programa de Pregúntale a Frida. Si nos recuerda en qué horario y cómo podemos estar en contacto con usted. Así es, gracias. El programa Pregúntale a Frida es un programa de apoyo psicológico que se transmite todos los lunes a las 18 horas México por radioalterego.com. Esperamos ahí que nos escuchen y que participen con las preguntas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y bien, a nuestros radioescuchas y cibernautas solamente nos resta darles las gracias y recordarles que los esperamos la próxima semana en una emisión más de Umbral Informativo. Se despiden de ustedes Dora Garrido y Valquiria Lara, a quienes les agradecemos el haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Licenciada Doris. Hasta luego. Hasta luego, Valky, bye.